Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Alégrate porque el Señor ha resucitado. Este es un tiempo de Pascua, de alegría, ¿no? Y bueno, hace apenas 2 semanas estuve en Roma celebrando la Santa Misa en las catacumbas de San Calixto, a un grupo de universitarias. Bueno, te aseguro que es una experiencia preciosa celebrar la Santa Misa allí con esa presencia tan fuerte de los primeros cristianos. ¿Qué fuerza tenían? ¿Y cuántos de ellos dieron la vida por ti, Jesús? Es maravilloso. ¿Y sabes cuál era el gran secreto de estos primeros cristianos? Pues era precisamente la Eucaristía. Sabían que sin la Eucaristía no podían ser fieles a Dios. Por eso estaban dispuestos a arriesgar su vida antes que quedarse sin la misa, sin la Eucaristía. Bueno, pues San Tarsicio fue uno de esos mártires de la Eucaristía y fue enterrado en esas catacumbas. Y este niño, que ya había visto morir a otros cristianos por celebrar la Eucaristía, un día estaban celebrando la Santa Misa en las catacumbas y presidía el Papa Sixto II y el Papa, al celebrar la misa, pidió almas generosas dispuestas a jugarse la vida para que llevasen la comunión a esos hermanos suyos cristianos que estaban encarcelados por su fe y que bueno, pues pronto tendrían que enfrentarse a las torturas y a los martirios, porque era la época de la persecución. Y estos primeros cristianos eran tan conscientes de que sin la fuerza de la Eucaristía no podrían afrontar esos peligros que bueno, pues efectivamente hubo muchos voluntarios para llevarles la comunión a las cárceles arriesgando la vida, y entre ellos precisamente un niño llamado Tarsicio. Y entonces el anciano Sixto le dijo con ternura a este niño que ve que se ofrecía voluntario, le dice: tú también, hijo mío. Y Tarsicio responde: ¿y por qué no, padre? Nadie sospechará de mis pocos años. Bueno, pues el anciano papa tomó las sagradas formas y las colocó en un relicario y se las entregó a este niño. Cuídalas bien, hijo mío, le dijo. Y Tarsicio le contestó: descuide, padre, que antes pasarán por mi cadáver que nadie ose tocarlas. Maravilla, ¿no? Y así fue, ¿no? Cuando caminaba hacia su destino Tarsicio por la vía Apia, pues unos jóvenes le preguntaron qué escondía con tanto cuidado y bueno, pues Tarsicio se negó a darles lo que llevaba, ese tesoro precioso, y le golpearon para que lo soltara con palos y piedras y Tarsicio nada, no lo quiso soltar. Bueno, y al final murió precisamente apedreado y con la Sagrada Eucaristía entre sus manos, ¿no? Y cumplió sus promesas, antes morir que soltar al Señor. Y ahora es el patrón de los monaguillos y de los acólitos. Bueno, pues al escuchar estos testimonios de los primeros cristianos y ver cómo te amaban, Jesús, hasta arriesgar la vida por recibirte y por adorarte, pues me viene a la pregunta, ¿no? Y quizá a ti también te puedes hacer esta pregunta en nuestra oración personal. Jesús, ¿y yo qué estoy dispuesto a hacer por ti, por amor a ti? ¿Cómo se manifiesta mi amor por ti? ¿Cómo te amo en la Eucaristía? ¿Qué estoy dispuesto a hacer para alimentar mi amor por ti en ese sagrado banquete? Me doy cuenta de que sin la Eucaristía, como decían los primeros cristianos, no puedo vivir, no puede crecer en mí esa vida tuya, Jesús. Y yo le pido al Señor, y le podemos pedir: Señor, llénanos del amor por ti de los primeros cristianos, llénanos de esa vibración, de ese fuego, y llénanos también de su libertad. Y digo libertad porque una de las primeras y más maravillosas manifestaciones de la vida de Cristo en nosotros es precisamente la libertad. Los primeros cristianos eran unos maravillosos rebeldes que no se dejaban someter ni por el emperador, ni por las autoridades judías, ni por lo políticamente correcto. Y cumplían todas las leyes, pero solo se sometían a la verdad y al amor de Cristo. Y cuanto más se sometían al amor de Cristo, más libres quedaban de cualquier otra atadura. A mí esto siempre me parece una cosa admirable, ¿no?
Y es que es verdad, un alma llena de Dios es insobornable. Es que no se le puede manipular ni corromper, porque no hay amenaza que le doblegue. Porque un alma llena de Dios no tiene miedo a nada y no tiene miedo a la muerte. Ese es el secreto de los primeros cristianos. Por eso los cristianos siempre han sido tan molestos para los tiranos, porque tienen una fuente de libertad insobornable. Es fantástico. Esa libertad pues se manifiesta en la vida de la Iglesia desde los primerísimos tiempos. Hoy, en la primera lectura de la misa, que es de los Hechos de los Apóstoles, precisamente los hechos de esos primerísimos, ¿no? Pues vemos cómo los jefes de la sinagoga tratan de abusar de su autoridad para prohibir hablar de Jesucristo a los apóstoles. En aquellos días, dice el Evangelio, dice los Hechos de los Apóstoles, dice: en aquellos días los apóstoles fueron conducidos a comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los interrogó diciendo: ¿no os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? El nombre de Jesucristo, claro. Dice: en cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. Habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza. ¡Qué maravilla!, ¿no? Es que no se podían callar los primeros cristianos. Señor, mucho tenemos que aprender de nuestros hermanos mayores. Creo que los primeros cristianos son un referente fundamental para los cristianos de hoy, para ti y para mí. Ellos hablaban pues con su conducta y con sus palabras, ¿no? Y hay testimonios preciosos de esos primeros tiempos. En un documento antiquísimo del siglo II, llamado la Carta a Diogneto, se lee lo siguiente, dice: no llevan un género de vida aparte de los demás, pero dan muestras de un peculiar tenor de conducta, admirable, y por confesión de todos, sorprendente. En esa vida corriente procuran difundir su fe. Bueno, pues son como los demás, están en lo que están los demás, pero llama la atención pues cómo se quieren, esa conducta admirable, ¿no? Y así es como se extendió la fe. Y en otro texto hay un filósofo pagano, Celso, que les acusa, lo dice de modo peyorativo, ¿no? Dice: se aprovechan de sus profesiones, zapateros, maestros, lavanderos, para sembrar en las casas particulares y en la sociedad entera la semilla evangélica, ¿no? Él lo dice como una queja, pero a mí me parece una alabanza maravillosa, ¿no? Porque así se extendió la fe. A través de zapateros, maestros, lavanderos, se extendió el cristianismo en aquellos días y en todas las épocas, ¿no? Y también hoy, pues zapateros o peluqueros o taxistas o ingenieros, pues hacen falta que, como los primeros cristianos, sepamos aprovechar las profesiones para sembrar esa semilla de Cristo con toda naturalidad. Bueno, hace poco me llegó por WhatsApp el vídeo de un taxista que me ha recordado ese modo de comportarse, ¿no? Y te lo voy a adjuntar, voy a poner el link en la aplicación, ¿no? Cuando hay en la aplicación de 10 minutos con Jesús, voy a poner este link y también el link a una página web que se llama Primeros Cristianos, que lo hacen en un colegio mayor y que está muy bien. Bueno, creo que te va a gustar, ¿no? El testimonio de este taxista me encanta porque con su simpatía y con su cariño por los clientes, pues aprovecha esos minutos que dura los trayectos en el coche, en el taxi, para escuchar a sus clientes, para rezar por ellos y, si es posible, también para acercarles a Cristo. Y cuenta que a una de sus clientas, por ejemplo, que atravesaba dificultades en su matrimonio, pues empezó a animarla con su conversación y su espíritu cristiano, de tal modo que la clienta, una vez llegados al destino, le pidió que por favor siguiera conduciendo para poder estar más tiempo hablando con él, porque nadie le había hablado así de la maravilla del matrimonio. Bueno, pues tú también, Jesús, quieres servirte de nosotros, quieres servirte de mí y de cada cristiano para convertirme en luz para los demás, como los primeros cristianos. Y como los primeros cristianos, también pues yo quiero estar muy cerca de María, de la Virgen, y apoyarme en ella, como lo hacían quienes la conocieron en aquellos primeros tiempos de la Iglesia. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.